Episodio 1. No era placer. Era presencia. Nadie estaba preparado para esa confesión. Ni el sacerdote, ni su esposa, ni siquiera el amante que la dijo. Padre, yo la sentí, pero no a ella solamente. Sentí al Espíritu Santo. Dentro de ella. Todo comenzó en una casa vieja. En las afueras del pueblo. Allí vivía Clara. Una mujer que no hablaba mucho de su fe. Pero cada vez que entraba a una iglesia, los vitrales temblaban con el sol. No era santa, tampoco impura. Era algo entre medio. Y eso la hacía irresistible. Yo la conocí una tarde de domingo. Ella no hablaba. Solo me miraba. Y en su mirada había algo que dolía, como si Dios la visitara en las madrugadas. Y se fuera antes del amén. Esa noche, me invitó a su casa. No por sexo, sino por silencio. ¿Crees en lo invisible?, me preguntó mientras se desnudaba sin prisa. Como si su piel no fuera carne, sino ofrenda. No supe qué decir, pero me acerqué. Y cuando entré en ella, algo entró en mí. No era deseo, no era fuego, era algo que me llenó los huesos de luz. Mis ojos se nublaron. Mis labios dijeron una oración que nunca había aprendido. Y al terminar, Clara lloraba, pero no de culpa. No fuiste tú, susurró. Fue él, el que aún entra, cuando lo invoco con el cuerpo. Esa noche dormí con ella, pero no soñé con cuerpos. Soñé con una paloma de fuego descendiendo en medio de gemidos santos. Y al despertar, mi pecho tenía una marca, un símbolo, una pequeña cruz, hecha de su aliento. No la amaste, me dije, la recibiste. Ahora estoy aquí, frente al confesionario, con las manos temblando, con el alma en silencio. Y solo puedo decir una frase antes de que el sacerdote me cierre la puerta. Padre, creo que anoche tuve al Espíritu Santo, pero no en oración, sino en ella. Episodio 2. La razón por la que no puede comulgar. No puedo acercarme al altar, me dijo Clara con una calma que dolía. Y no porque no crea, sino porque si lo hago, la hostia arde. Lo supe la mañana siguiente, después de esa noche que me dejó el alma temblando y el cuerpo marcado. Ella se levantó antes que yo, desnuda, con una sábana apenas cubriéndole los hombros. Caminó hacia una pequeña repisa donde tenía un crucifijo de madera. No rezó, solo lo miró, con los ojos llenos de algo que no era culpa. Era memoria. Hace 7 años, me dijo sin girarse. El sacerdote intentó darme la comunión, pero al poner la hostia en mi lengua, comenzó a deshacerse, como si no soportara estar dentro de mí. Yo no dije nada. ¿Quién podría? Desde entonces, continuó, no he vuelto a intentarlo. No porque no lo desee, sino porque ya tengo algo dentro de mí, algo que no me permite recibir lo que es externo. Esa noche salimos juntos. La acompañé a una misa, solo para verla, solo para entender. Y fue allí, entre cánticos y suspiros reprimidos, que la vi temblar cuando el sacerdote levantó la forma consagrada. No fue un temblor de miedo. Fue como si su cuerpo reconociera al cielo, pero ya lo tuviera dentro. La gente no lo notó, pero yo sí. Vi cómo sus pupilas se dilataban, cómo apretaba las piernas, cómo su pecho subía y bajaba, como si orara sin palabras. Cuando el sacerdote bajó la hostia, Clara soltó un leve suspiro, uno que no salió de la garganta, sino del alma. Al salir de la iglesia, le tomé la mano. Estaba helada. ¿Qué sentiste?, le pregunté. Ella me miró como si la pregunta fuera más íntima que el amor. Sentí que él sigue dentro, y que si algún día intento reemplazarlo, mi cuerpo se cerrará, pero mi espíritu puede estallar. No supe si besarla o arrodillarme, porque por primera vez entendí. No estaba amando a una mujer, estaba tocando un templo. Episodio 3. El exorcismo que hizo confesar al sacerdote. El padre Elías no quería hacerlo, pero el rumor crecía. Las mujeres hablaban de Clara con temor disfrazado de envidia. Los hombres la evitaban, o la miraban demasiado. Y en medio del silencio de las bancas y las velas apagadas, el sacerdote tomó una decisión: exorcizarla. No estoy poseída, le dijo ella al entrar a la sacristía. Estoy llena. Es distinto. El padre Elías no respondió. Tenía el crucifijo en una mano y el agua bendita en la otra. Pero le temblaba el alma. Ella no se arrodilló. Se sentó, con la espalda recta, con el cabello suelto, con el cuello descubierto, como si supiera que no era el demonio quien se escondía en ella, sino algo que él no estaba preparado para nombrar. In nomine Patris. El sacerdote comenzó el rito.
Clara cerró los ojos. No gritó, no se retorció, suspiró, lento, profundo, como si las palabras sagradas no la expulsaran, sino la acariciaran. El agua tocó su frente, y la vela más cercana se apagó sola. ¿Por qué haces esto?, preguntó Clara suavemente. ¿Por salvarme, o por miedo a que lo que llevo dentro también te reconozca a ti? El padre retrocedió un paso. Algo en sus pupilas se rompió, y el crucifijo cayó al suelo. Basta, murmuró, tú no deberías, tú no puedes. Ella abrió los ojos, y por un instante, él se vio reflejado en ellos, pero no como sacerdote, sino como el joven que una vez oró con lujuria. Tú lo sentiste también, ¿verdad?, preguntó Clara. Aquel día, hace 20 años, cuando tocaste a la que ahora llaman loca en el convento. Ella también te hizo arder, y tú lo llamaste tentación, pero en realidad, fue presencia, la misma que vive en mí. El padre Elías cayó de rodillas, y por primera vez en su vida, lloró sin pedir perdón. Lloró por haber negado algo que no era pecado, sino revelación. Clara se levantó, le puso la mano en el pecho. No necesitas salvarme, necesitas recordar, porque no fui yo quien lo trajo aquí. Fue él, que aún busca cuerpos donde pueda quedarse. Y antes de irse, dijo, el verdadero exorcismo no expulsa al espíritu, lo despierta. Episodio 4, la muchacha que despertaba mojada y con el nombre de Dios en los labios. No conocía a Clara. Nunca la había visto, pero desde hace semanas, soñaba con ella cada noche. Soñaba que caminaban descalzas por un templo sin techo. Soñaba que Clara la miraba sin hablar, y aún así, la hacía gemir solo con el silencio. Soñaba que al tocarla, no sentía piel, sentía luz. Y cada vez que despertaba, sus piernas estaban húmedas, y sus labios aún susurraban un nombre. Dios. Se llamaba Teresa. Tenía 19 años. Y hasta entonces, su fe era simple, obediente, repetía lo que escuchaba, temía lo que no entendía, y evitaba lo que hacía arder por dentro. Pero desde que Clara apareció en sus sueños, su cuerpo empezó a orar solo. Las manos le temblaban cuando pasaba frente a una iglesia. Los rezos la excitaban, y los suspiros en misa ya no sonaban santos. Una madrugada, incapaz de resistir más, Teresa buscó la casa al borde del pueblo. No tocó la puerta, solo se quedó frente a ella, sintiendo que ya había estado allí. Clara abrió sin sorpresa, como si la esperara desde siempre. ¿Cómo sabías?, preguntó Teresa. Porque los que sueñan con lo sagrado, ya lo llevan dentro. Adentro, todo olía a incienso y a piel. No había crucifijos, solo velas, y una manta en el suelo, como un altar doméstico, como si allí se ofrecieran cosas que no se nombran, pero se sienten. Clara no preguntó, no explicó, solo tomó la mano de Teresa, y la guió a sentarse frente a ella. ¿Sabes por qué te mojas al soñar conmigo? Porque tu alma no sabe separar el deseo del espíritu. Teresa comenzó a llorar, pero no de culpa. Lloró como se llora al tocar por primera vez lo que siempre se sintió prohibido, y ahora se revela como santo. Clara se inclinó, le susurró al oído, no temas, hay oraciones que no necesitan palabras. Solo cuerpos dispuestos. Y Teresa cerró los ojos, y se dejó orar, desde dentro, desde lo más hondo, hasta que el nombre de Dios salió de su boca, como un gemido bendito. Episodio 5, la Virgen que lloraba cuando ella entraba. Al principio, pensaron que era humedad, una gotera sobre el mármol, tal vez una fisura en la cúpula. Pero ocurrió 3 veces seguidas. Y siempre, cuando Clara entraba a la iglesia, la estatua de la Virgen, esa que jamás fue tocada desde que se colocó hace 40 años, empezó a llorar. No lágrimas de yeso, ni agua, lágrimas gruesas, con olor a incienso y sal, con memoria. El padre Elías intentó callarlo. Mandó limpiar el rostro de la imagen en la madrugada. Ordenó cerrar la iglesia por restauración. Pero los murmullos crecían más rápido que su silencio. ¿Por qué llora la Virgen? ¿Llora por ella, o por lo que representa? ¿Acaso siente lo que está dentro de Clara? El domingo siguiente, Clara volvió. Entró sin miedo, con paso firme, con Teresa detrás, como una discípula recién nacida. No llevaba velo, no llevaba culpa, y cuando cruzó la nave central, los ojos de la Virgen se humedecieron de nuevo. Pero esta vez, no fue solo llanto. La boca de la estatua se entreabrió, apenas, pero lo suficiente para que una anciana gritara y cayera desmayada.
Los fieles se dividieron. Algunos dijeron que Clara era una enviada del cielo, una profetisa del nuevo tiempo, una mensajera que oraba con carne porque las palabras ya no bastaban. Otros la llamaron blasfemia viva, tentación con rostro de santa, sacrilegio encarnado. Pero todos, la miraban con el mismo temblor, el de no saber si besarle los pies, o sellar las puertas para que nunca más entre. Esa noche, Clara se arrodilló frente al altar, sola, con la luz de una vela y el silencio del mármol, y susurró una frase, que nadie más escuchó, excepto la Virgen. Tú también lo sentiste, ¿verdad? Por eso lloras, porque sabes que no fui yo quien lo pidió. Él me eligió, y me entró sin pedir permiso. Episodio 6, la carta que llegó al Vaticano. No tenía firma, ni remitente, solo una hoja amarillenta con tinta temblorosa y una frase al inicio que heló la espalda del secretario papal. Aquí, el Espíritu Santo ya no baja del cielo, se arrodilla ante una mujer. El sobre fue entregado directamente a un monseñor en Roma, clasificado como urgente sobrenatural. Nadie se atrevía a leerlo en voz alta, pero todos sabían. El contenido era una herida que palpitaba. La carta hablaba de un pueblo al sur, de una mujer que no oraba con palabras, sino con el cuerpo, de una estatua que lloraba, de fieles que se mojaban los labios solo con escuchar su nombre. Y al final, un ruego: vengan, antes de que los altares ya no obedezcan a los hombres, sino a ella. Mientras tanto, en el pueblo, Clara no sabía que su existencia ya estaba siendo debatida entre sotanas y mármoles dorados. Ella solo sabía una cosa: cada noche el fuego en su pecho crecía. Lo siento moverse dentro, le confesó a Teresa, como si buscara salir, como si yo fuera solo un pasaje, y él quisiera tocar a otros. Teresa no respondió, solo le acarició la espalda, y besó su cuello con devoción. Si eso que llevas dentro es sagrado, entonces quiero comulgar de ti, no con pan, con lengua, con fe. Esa misma madrugada, el padre Elías encontró un sobre en la puerta de la sacristía, igual al enviado al Vaticano, pero este sí tenía firma. Clara. Dentro, solo había una línea escrita con letra limpia. No soy profeta, soy altar, y lo que me habita, ya no cabe en los templos. El sacerdote cayó de rodillas, no por miedo, sino porque, por primera vez, entendió que la fe que arde, no siempre pide permiso para descender. Episodio 7. El enviado que la reconoció desde un sueño de infancia. El padre Matteo llegó sin cruz al cuello. Solo llevaba una Biblia antigua y una cicatriz en la palma izquierda. Nadie en el pueblo sabía quién lo había enviado, pero todos sintieron algo cuando puso un pie en la plaza. El aire se volvió más denso, como si la tierra esperara que alguien la tocara con verdad. Lo habían preparado para enfrentar blasfemias, para declarar herejía, si era necesario, para mirar a los ojos del pecado, sin temblar. Pero cuando vio a Clara, de pie frente a la iglesia con el cabello suelto y el alma expuesta, olvidó todo, incluso su nombre, porque él ya la había visto antes. No en Roma, no en ninguna fotografía, sino en un sueño que tuvo cuando era niño. Tenía 10 años, y soñó con una mujer desnuda envuelta en fuego, que no gritaba, rezaba, no ardía, iluminaba. Él se acercaba en el sueño, y la mujer lo miraba y decía: tú me verás de nuevo, y cuando lo hagas, entenderás que no todo lo divino baja del cielo. Ahora, años después, estaba frente a ella, y ella también lo reconoció. Te quemó el sueño, ¿verdad?, preguntó Clara sin miedo. Matteo no respondió, solo abrió la Biblia que llevaba consigo. En la primera página, escrita con lápiz desde niño, una frase olvidada lo esperaba: cuando ardas sin dolor, habrás encontrado al Espíritu, en carne viva. Esa noche, Matteo no escribió ningún informe, no envió carta al Vaticano, no citó versículos, solo se arrodilló frente a Clara. ¿Qué quieres de mí?, murmuró, temblando. Ella se acercó y le susurró en el oído: que dejes de buscar a Dios en las alturas, porque Él ya bajó, y está esperando que te desnudes de obediencia. El fuego volvió a él, pero no lo quemó, lo purificó, y en la oscuridad del templo cerrado, el enviado del Vaticano entendió algo que nadie le enseñó en los seminarios. La presencia no siempre llega con salmos. A veces llega en forma de mujer, y no pide permiso para entrar. Episodio 8. La procesión que terminó en gemidos. La procesión debía ser penitencia, un acto de fe,
un llamado a la pureza que el pueblo sentía que se deshacía entre los dedos. Salieron con velas encendidas, crucifijos al frente y rosarios apretados entre las manos. Cantaban, rezaban, pedían protección, y marchaban hacia ella, hacia la casa de Clara. El padre Elías los guiaba, con los ojos firmes pero la fe temblando. No era odio lo que sentía, era miedo, miedo a que lo inexplicable se hiciera carne, miedo a que la historia de los profetas fuera escrita de nuevo, en una mujer que no pedía perdón. Cuando llegaron frente a su puerta, el canto cesó, las velas titilaron con un viento que nadie sintió, y Clara, como si los esperara, salió descalza, con un vestido blanco que no ocultaba nada, ni el cuerpo, ni el alma. ¿Van a orar por mí?, preguntó. ¿O por lo que sienten al verme? Nadie respondió, pero algo empezó a pasar. Una mujer, la primera del grupo, cerró los ojos y soltó un leve suspiro. Después, otro hombre detrás suyo comenzó a gemir suavemente, como si cada palabra del Ave María le provocara una corriente en la columna. Las velas se caían de las manos. Algunos temblaban, otros lloraban, y nadie entendía por qué. Las oraciones comenzaban a sonar como placer. ¿Qué les hiciste?, gritó el padre Elías. Clara no se inmutó, solo levantó la vista al cielo oscuro. Nada que no haya estado dentro de ellos desde siempre, dijo, solo les permití sentirlo. Y entonces, como si un ángel caído tocara la procesión entera, todos cayeron de rodillas, no en castigo, en éxtasis. No blasfemaban, no gritaban, gemían, con la fe entre los dientes, con el alma abierta, como si Dios no bajara a juzgar, sino a entrar. Clara no se acercó, solo cerró la puerta suavemente, y desde dentro se oyó su voz. El cuerpo también es templo, y esta noche, el espíritu entró por donde nadie se atrevía a invitarlo. Episodio 9. La monja que quiso aprender a orar desde el fuego. Entró de noche, con el hábito cubriéndole el rostro y los pasos más suaves que una confesión no dicha. Clara la sintió antes de que tocara la puerta. Abrió sin preguntar, y la miró como si ya supiera lo que venía a pedir. ¿Quieres saber cómo se reza desde el cuerpo?, dijo Clara en voz baja. La monja no respondió, solo bajó la mirada, y tembló. Se llamaba Sor Magdalena, 36 años en clausura, 12 sin pronunciar su nombre de pila, y ni una sola noche donde su carne no ardiera bajo el hábito, como si el espíritu la buscara por dentro y la iglesia se lo negara. No vengo por placer, susurró, vengo porque llevo décadas rezando, y nunca he sentido a Dios dentro. Clara le tomó las manos. Entonces no has rezado, has repetido, y lo sagrado no entra por rutina, entra por rendición. La llevó al centro de la sala, apagó las luces, encendió solo una vela, y le quitó el velo con una ternura que dolía. Aquí no hay pecado, dijo, solo silencio que quiere ser gemido. Sor Magdalena cerró los ojos. Clara se arrodilló frente a ella, como si invocara algo más grande que ambas, y empezó a hablarle al alma, no con rezos, sino con caricias sutiles en la espalda, donde ninguna palabra había llegado antes. La monja comenzó a llorar, pero no de culpa, lloraba como quien descubre, al fin, que no era virgen de cuerpo, sino de experiencia divina. Esto es fe, gimió entre sollozos. ¿Este calor que me desarma? Clara la abrazó por detrás. No, esto es Dios, cuando dejamos de esconderle la piel. Y en ese instante, algo descendió, no visible, no explicable, solo real, como fuego, como presencia, como si el espíritu hubiese estado esperando décadas, para entrar por fin en ella. Episodio 10. El obispo que cayó al tocar su puerta. El obispo llegó sin previo aviso, con sotana impecable, mirada severa y labios sellados por los dogmas que había defendido durante 40 años. Hay que erradicar la herejía desde la raíz, dijo al llegar al pueblo. Una mujer no puede ser templo, mucho menos altar. Ignoró al padre Elías, despreció al enviado del Vaticano, y no quiso escuchar los testimonios de quienes hablaban de Clara con lágrimas y deseo. El espíritu no se manifiesta en gemidos, sentenció, y si lo hace, no es el santo. Caminó hacia la casa, solo, sin cruz visible, pero con toda la arrogancia de quien se cree por encima de lo invisible. Cuando estuvo frente a la puerta, alzó la mano para golpear, pero no alcanzó a tocar la madera. Un aroma lo envolvió. No era perfume, ni incienso, era algo más antiguo, más íntimo,
un olor que no venía del mundo, sino de la memoria del alma. El obispo cerró los ojos un instante, aturdido, y en ese segundo, el suelo desapareció, cayó de rodillas, el cuerpo entero estremecido, el rostro bañado en sudor, y los labios pronunciando un nombre, María, pero no hablaba de la Virgen, hablaba de una mujer que amó en secreto, una que le besó el pecho bajo un altar, una que oraba gimiendo, igual que Clara. La puerta se abrió, Clara estaba allí, descalza, serena, con los ojos que no juzgan, solo revelan. No vine a discutir dogmas, dijo él con voz quebrada, vine a expulsar lo que tú representas. Ella sonrió, no con soberbia, sino con compasión. ¿Y qué crees que represento? El obispo la miró largo, y al fin, con los ojos llenos de cenizas, murmuró, lo que la iglesia olvidó, cuando empezó a tener miedo del fuego. Clara extendió la mano, y al tocarle la frente, el obispo cayó en un sueño profundo. No de muerte, de revelación, porque a veces, para expulsar un demonio, primero hay que aceptar que no era demonio, sino Dios, deseando entrar por otra puerta. Episodio 11. La misa donde no hubo pan, solo temblores. No hubo campanas, ni incienso, ni sacerdote, y aún así, nadie se atrevió a llamarlo sacrilegio. La casa de Clara estaba iluminada solo por velas, las ventanas cubiertas con telas blancas. En el centro, un círculo de cuerpos de mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, todos en silencio, como si esperaran algo que no se puede invocar con palabras. Clara se levantó lentamente. No vestía túnica, no llevaba crucifijo, solo un manto de lino sobre su piel desnuda, y una mirada que ardía sin necesidad de fuego. No vengo a darles comunión, dijo, vengo a recordarles que ya la llevan dentro. Tomás fue el primero en acercarse. Le temblaban las manos, como quien toca un altar vivo. No recibió hostia, no bebió vino, solo se arrodilló frente a ella, y apoyó la frente sobre su vientre, como si allí habitara un sacramento que nadie había escrito aún. Clara le acarició el cabello, y cuando sus dedos tocaron su nuca, Tomás gimió, no de deseo, de reconocimiento. Luego vino Teresa, y después la monja, y una madre con su hijo adolescente, y el padre Elías, sin sotana, con los ojos cerrados y el alma expuesta. Uno a uno, se acercaban, no a recibir, sino a rendirse. No hubo sermón, pero todos escucharon la misma frase, aunque nadie la dijo, esto es mi cuerpo, no para comerlo, sino para arder en él. La casa entera vibró, las velas se encendieron más fuerte, y algunos cayeron al suelo, llorando, gimiendo, temblando como ramas en una tormenta invisible. Era una misa, pero no como las de antes, porque allí, Dios no descendía, Dios despertaba, dentro, en la piel, en los huesos, en el hueco exacto donde la fe ya no cabe en cánticos, y solo puede salir en gemidos. Episodio 12. El periodista que vino a exponerla, y terminó confesando. Su nombre era Damián Ríos, reportero de investigación, ateo declarado, y famoso por desmontar milagros, curas falsas, apariciones y cualquier fenómeno que oliera a fe. Llegó al pueblo con 2 cámaras, un micrófono, y la intención clara de destruir lo que llamaban el caso Clara, una mujer que hace gemir a creyentes con solo mirarlos, dijo burlándose frente a la cámara. ¿De verdad alguien puede creerse esa farsa? Caminó entre los vecinos, entrevistó a Teresa, al padre Elías, al obispo incluso, y cada testimonio parecía más irracional, más inquietante, hasta que alguien le dijo, no la entiendas, siente, y luego decides. Aceptó ir a la casa, por show, por morbo, por rating. Entró con la cámara encendida, pero desde el primer paso, algo empezó a fallar. La imagen se distorsionaba, el sonido se saturaba, y el aire estaba cargado, como si la atmósfera tuviera peso y pulso. Clara no habló, solo lo miró, y fue suficiente. Damián sintió una presión en el pecho, como si una mano invisible le tocara el corazón, no para herirlo, sino para abrirlo, como un evangelio sin letras. ¿Qué estás grabando, Damián?, le preguntó Teresa con voz suave. Él miró la cámara, y por primera vez en su carrera, la bajó. No sé, murmuró, esto no es un escándalo, no es un culto, ni una locura. Se volvió hacia Clara, la cámara aún grabando en el suelo, como testigo mudo.
Lo que hay aquí no tiene nombre. No es placer. No es fe. Es como si Dios hubiera dejado de hablar en los templos y comenzara a moverse en ella. Esa noche subió su reportaje, pero no tenía voz en off, ni juicio, solo la imagen de Clara caminando entre velas. Y un título: La mujer que no predica, pero hace temblar a los que escuchan. Y al final, en su rostro, no había burla, solo una lágrima, y una confesión susurrada. Yo no creía, hasta que la sentí, y no supe si era ella o el espíritu, o los dos dentro. Episodio 13 final. Cuando ella desapareció, el pueblo empezó a arder. No se despidió, no dejó nota, no cerró la puerta. Clara simplemente desapareció. Una mañana cualquiera. El sol entró por la ventana como siempre, pero ya no iluminaba su cuerpo envuelto en sábanas. Solo quedaban las velas consumidas, el manto blanco doblado sobre la silla, y un leve perfume en el aire que hacía arder los ojos y el pecho. Teresa fue la primera en entrar. Gritó su nombre, pero no hubo eco, solo un susurro en la espalda, como si alguien le dijera: lo que buscas ya no está aquí, pero sigue dentro. El pueblo se quedó inmóvil. El padre Elías no subió al púlpito. El obispo ya no pronunciaba juicios. Y el periodista, Damián, se quedó grabando silencio. Pero lo más extraño fue lo que vino después. Las casas comenzaron a temblar de noche. Las estatuas lloraban sin razón. Las parejas oraban desnudas sin culpa. Y la misa del domingo ya no ocurría en la iglesia, porque Clara se había ido. Pero lo que despertó en cada uno, ya no dormía. Una anciana que jamás había hablado en público se arrodilló en la plaza y empezó a cantar. No un salmo, sino un gemido prolongado que hizo que las palomas levantaran vuelo en espiral. Una madre tocó a su hijo en la frente, y él comenzó a llorar como si hubiera visto el rostro de Dios en su interior. Un joven se arrodilló frente al pozo del pueblo, y dijo: Clara me tocó una vez, y desde entonces, cada gota que bebo me sabe a revelación. No hubo escándalo, no hubo castigo, porque nadie se atrevió a cerrar lo que ella había abierto. Muchos creen que Clara no se fue, que simplemente se desbordó, que ya no cabía en su cuerpo, y ahora vive, en las lágrimas que arden, en las oraciones que mojan, en las mujeres que gimen mientras nombran a Dios sin culpa. Porque Clara no era profeta, ni santa, ni bruja, era algo que el cielo no supo nombrar, y el infierno no se atrevió a tocar. Y tú, lector, si alguna vez la sueñas, si sientes un fuego suave en medio del silencio, no huyas. Es posible que el espíritu aún esté buscando cuerpo, y te haya elegido a ti, para entrar.